noches y bienvenidos a su programa Azteca Opinión, donde de manera más rápida, más ágil y pues, como siempre ha caracterizado este espacio con los mejores invitados, tocamos los temas y abarcamos lo más posible, eso sí, con un límite de tiempos. Por eso es que este espacio es con tiempo limitado y también por tiempo limitado van a estar estos invitados analizando estos temas puntuales pues que hay que tocarlos. Y es que en estos días ha habido grandes temas políticos en el país, sobre todo con el MICIBI, el Ministerio de Comunicaciones, la separación del cargo de la exministra, el nombramiento de un nuevo ministro que también era financista del partido Semilla, y además los dimes y diretes que se dijeron presidente y la exministra, qué casual, pues hacen sus ruedas de prensa a las mismas horas, pues obviamente esto sin haberlo pactado. Luego la del presidente se atrasa y toca otros temas. También en el MICIBI en estos días se hizo viral una noticia de una posible red de trata de personas, señores, dentro del ministerio. Justo cuando pensás que ya nada te puede sorprender en el país, viene y ¡pah!, te dan de frente con un tema pues polémico, es como el colmo de los colmos, y pues resulta también que la ministra ya había anunciado esto desde principios de que ella toma posesión, y sale a raíz también el comunicado de la Comisión contra la Corrupción de Presidencia luego de una publicación de un medio de comunicación, no por la denuncia de la misma ministra, sino porque lo denunció un medio de comunicación. Muchos dimes y diretes, y para eso vamos a hablar, para eso tenemos los mejores invitados. Nos acompaña el licenciado Echeverría, bienvenido. Gracias, qué gusto estar con ustedes. José para los cuates. José para los cuates. Y aquí estamos entre cuates. Y nos acompaña también el licenciado Ronquillo, Diego para los cuates. Gracias, José, por la invitación y buenas noches aquí a los televidentes y en cabina. Bien, vamos a ponernos primero a hablar un poco de cómo llegamos en este momento al punto del MICIBI, siendo que pues era uno de los mejores calificados en los primeros 100 días. La ministra era de las más mediáticas y de las que tenía la mejor votación o apreciación de parte también de todas estas personas que participaron. A prácticamente un despido de parte del presidente y luego un nuevo nombramiento. Empiezo con José. Sí, y a mí me parece sorprendente. Yo creo que a todo el país le pareció sorprendente esta destitución o este despido publicado un fin de semana tras horas por la noche. Y yo creo que sin dar una razón o una causal muy específica, digamos como hablar en términos generales que ya no tiene mi confianza porque no siguió cierto sistema de pago, y lo que dice es yo seguí el sistema de pago que dicen los contratos y que está en ley. Entonces yo creo que eso abre una ventana de decir, ok, entonces hay discrecionalidad o no en los pagos, y acaso no es esa discrecionalidad lo que ha ocasionado corrupción en gobiernos anteriores. El Ministerio de Comunicaciones es clave y vivimos la tragedia de la falta de un buen Ministerio de Comunicaciones, falta de carreteras o carreteras con hoyos, con un tráfico insoportable, sin puertos ni aeropuertos que sean efectivos para la ciudadanía guatemalteca y para el comercio de Guatemala con el mundo exterior. Por eso era uno de los ministerios más importantes, y vemos que tercera destitución. Se les fregó la paridad. Ya no hay paridad. Pero es que bonita la foto cuando llegaron a hacer un logro, duró poco, duró poco el logro, pero yo creo que preocupante el futuro del ministerio y los retos que se afrontan, porque los guatemaltecos seguimos viviendo el terror del tráfico y de las carreteras en Guatemala. Bien, pongamos un poco el contexto a la ciudadanía, cómo llegamos a este momento, Diego, donde tenemos una nueva ministra, que precisamente las tres que ya nos siguen de aquel consejo inicial son mujeres, no sé. Claro. Bueno, primero que nada, para mí esto es una impresión del gobierno que se ve débil. Es un debilitamiento al gobierno. Que un presidente destituya a un ministro o a una ministra, eso te da la pauta de que algo está sucediendo dentro de casa presidencial. Los dimes y diretes que salieron entre lo que decía la ministra, la exministra, lo que decía el presidente, creo que eso manda un mensaje negativo para la población. Eso manda un mensaje en que no hay una coordinación política,
en que no hay una comunicación política. Y esto representa e impacta al final en el desarrollo de las carreteras, como bien lo mencionaba por aquí nuestro colega. Impacta negativamente en el avance físico de las obras. Se dejan tirados muchos proyectos, muchos avances que ya había hecho la exministra. Y ahí va el tema del aeropuerto, las denuncias que se habían presentado, los proyectos que podían haber despegado. Y muy puntualmente, el gobierno empieza a dividirse, el gobierno empieza a tomar una dirección equivocada. Y no quiero decir equivocado en el sentido de que la destitución de la ministra sea la correcta o sea la incorrecta. Todos sabemos aquí que los trapos sucios se lavan en casa, no se anuncian, no se dicen. Entonces aquí lo que hace falta verdaderamente es que el presidente asuma una responsabilidad hacia la población en el tema de las obras, pues que se vuelve a iniciar el tema. Bien, vamos ahora sí a analizar ya a fondo cada uno de estos pasos que se ha dado en el Ministerio de Comunicaciones. El primero es la destitución. La destitución, ¿cómo se hace la destitución? ¿Cuáles son los motivos que tiene el presidente para quitarle la confianza a la ministra que tenía una de las mejores calificaciones en estos 100 días y mediáticamente se manejaba bien? Tenía los temas de las carreteras, las denuncias, era la ministra que más denuncias había presentado por temas de los hallazgos que había encontrado en su cartera. El famoso tema del puente Belice, las obras faraónicas que parece que están en ruinas, en la Roosevelt, donde solo vemos los pilotes. El tema que tuvo con una constructora de que pues ahora es vocero, un famoso, vamos a decir, un famoso cantante, cantante, vocero, secretario de comunicación, polifacético, que también sale a colación en todo este tema de la destitución de la ministra por el timing. Entonces, hablemos de la destitución de la ministra, José. Sí, yo creo que es una destitución muy sorpresiva, ¿verdad? Yo creo que a un destiempo y con mala comunicación por parte del gobierno, porque a través de un comunicado que se perdió la confianza, ese mismo día en las redes sociales del Ministerio de Comunicación habían publicando videos de la ministra en conferencias. Entonces yo creo que a mí lo que me deja ver eso es una falta de liderazgo propia. O sea, un líder también tiene que saber liderar a un equipo, inspirarlos, poder armar una estrategia en conjunto y hacer operativa esa estrategia. Si había algo en lo que había falta de comunicación o no había una coordinación, pues se soluciona. Me causa la duda que sea una destitución inmediatamente, y también me causa la duda que las destituciones que ha habido son de ministerios ajenos al partido, pero los cuadros del partido lo siguen. Y cuando sale alguien que no era del partido, entra alguien que sí era del partido. Las tres destituciones que han habido son ajenos. Como diría el meme, sospechoso. Sospechoso, sí. Entonces, y yo creo que, digamos que sí me deja mucho que desear en el tema del liderazgo y de la comunicación, porque si era algo grave, el presidente lo tuvo que haber anunciado por la misma comisión presidencial contra la corrupción, que vale la pena decir que era el que más aparecía con más apariciones con el ministerio. Entonces, no sé si en ese dimes y diretes que tuvieron ellos se dejó ver todo lo que pasó realmente, o nos dejaron ver solo una parte. Bien, en este tema de la destitución, el presidente de la República hizo gira con la ministra viendo las obras, incluso inauguraron obras de gobiernos anteriores que habían empezado, pero ahorita se terminaron, que esa tampoco es culpa de él, pero igual fue y las inauguró. El tema del aeropuerto, que era de los grandes caballitos de batalla que había quedado en el aire, también de los grandes temas pendientes, y termina con la destitución de la ministra, que más denuncias había puesto y que casualmente pues termina en esta situación. Bueno, lo que se mencionaba es, a los 100 días de gobierno, la ministra es la mejor calificada.
es la más activa públicamente, presenta denuncias, presenta auditorías, hace revelaciones con la Comisión contra la Corrupción. Entonces, justamente lo que la población debe preguntarse y debe cuestionarse, y este panel igual es, ¿cuál es la verdadera razón de destituir a tu mejor ministro calificado? Una desconfianza, un pago, un mal desembolso. Creo yo que eso se pudo haber prevenido. Creo yo que es un tema que quiero puntualizar, cómo funcionan los desembolsos. Eso vamos, antes de que entres en el tema ese, vamos con el tercer bloque, vamos a entrar de lleno en el tema de los pagos, para que no te vayas a adelantar. Ahorita vamos con el tema de la destitución, sí, sí. Entonces te hace ver como un gobierno debilitado. ¿Sabes por qué? Porque no hay congruencia entre lo que dice la ministra, exministra, y lo que dice el presidente. Y eso es un tema muy delicado, porque manda un mensaje político incorrecto. Cuando sabemos que en el Congreso de la República prácticamente la alianza está partida, está dividida, ahora resulta que a lo interno del gobierno también pasa lo mismo. Entonces, tenemos a un Congreso dividido y ahora vamos a tener a un gobierno dividido, afectación al servicio público, pues. Bien, vamos con, pues, luego de la destitución, viene el nombramiento del nuevo ministro, que, pues, como bien mencionaba, ahí estaba el señor Félix sin excusas. No es que yo le esté diciendo que no tiene excusas ahora para entregar resultados. Hago referencia a su user o al nombre que tiene en su cuenta de Twitter. Así lo puedes encontrar. Se llama Félix sin excusas el usuario. Pero ahora tampoco tiene excusas, ¿no? Viene un ministro, nombramiento que también fue muy criticado y con senda carta de la Comisión de Infraestructura del Congreso de la República, que tampoco sé qué tanto, no sé qué tanto valor moral puedan tener los cuates del Congreso de la República para decir que no tiene el perfil idóneo, pues no sé, pues había que revisar los CVs de los firmantes de esa carta. Les dejo la tarea a ustedes ahí en casa, háganlo. Pues. Pero un ministro que tiene también algunos señalamientos por el tema del financiamiento, un ministro que fue también financista del movimiento Semilla y varios señalamientos acerca de este nombramiento que es alguien de la entera confianza del presidente. Eso creo que no tenemos bastante o mucha duda. Sí, a mí me da duda en términos de qué se requiere en esa cartera. O sea, se requiere alguien con capacidad ejecutiva, con capacidad de haber liderado proyectos millonarios de ejecución para saber y entender, digamos, la dinámica. No estoy diciendo que tenga que ser ingeniero necesariamente, pero ni arquitecto, pero alguien con esa experiencia en la ejecución de proyectos y comprender y tener una noción muy clara de cuánto cuesta materiales, etcétera, para saber cómo ejecutar. Yo creo que es una persona de mucha confianza del presidente y ahí es donde me digo, ¿qué tanta confianza se necesita? Porque al final, si la destitución fue por falta de confianza o que se perdió la confianza por el tema de los pagos, que ya vamos a entrar en ese. No sé, o sea, yo creo que habrá que ver cómo va, pero yo creo que en Guatemala estamos algo tarde para dar ese tiempo de a ver cómo le va y a ver si funciona, porque yo creo que las carreteras, se viene época de lluvia, ya empezó la época de lluvia, el mantenimiento de las carreteras es fundamental para el comercio, el tránsito y la vida de los guatemaltecos. Entonces, habrá que ver, algunos lo, digamos, apoyan porque dicen que estudió y vamos a ver si la academia realmente se pasa a la parte práctica dentro del Estado, pero yo creo que a la expectativa y la barra yo creo que muy alta, todavía más alta, a que tiene que hacer un mejor trabajo todavía del que venía haciendo la exministra, de plano. La exministra con mucha experiencia en el tema y sobre todo con una muy buena imagen, había trabajado muy buena su imagen. Claro. Creo que también esos cálculos a la hora de destituir a alguien que te están diciendo que es como que tu jugador estrella, haciendo las analogías de fútbol, acá en este espacio nos encanta hacer analogías de fútbol con el Lick Valdizán, cual le mandamos un saludo. No vas a aceptar a Messi de una vez, no, pues, sobre todo, capitán o a Ronaldo. No te quiero llevar a ese nivel tampoco, pero sí, de hecho tenés a tu mejor jugador, lo vas a destituir. ¿Cómo también haces la mitigación de daños mediáticos
políticos y daños comunicacionales cuando tomas esa decisión, cuando sabes que te va a repercutir en una imagen que ya viene debilitada de parte del gobierno del presidente Arévalo. Y viene el nombramiento del cuate que no tiene excusas, y que, como menciona José, sí le va a poner la vara de aquí, que lo que hizo la ministra para arriba, porque los anteriores, que ya vamos a hablar también de los anteriores y de los últimos hallazgos que habían en el ministerio. Muy puntual. La falta de comunicación del gobierno es lo que nos tiene hoy hablando de esa descoordinación, porque realmente no hay un mensaje presidencial donde se indique: se destituyó el día de hoy a la ministra tal y tal. Sale en un comunicado y en una conferencia con la Conred y viendo el tema de los incendios. Pero te voy a hablar muy puntual del actual ministro. El ministro toma una brasa caliente tremenda. El ministro, más que experiencia, más que capacidad, yo siempre he pensado esto: un ministro es un puesto de confianza que se puede destituir y nombrar por libertad del presidente. Puede ser de confianza de él, puede ser partidario, puede ser no partidario. Pero ¿qué es lo importante que este ministro tiene que entender? Que está en el ministerio más politizado de los 14 ministerios. ¿Esto qué quiere decir? Que el ministro debe ser un ministro técnico, pero debe ser un ministro político. Porque va a estar citado en el Congreso semana tras semana tras semana. Y ahorita la mayor excusa es: acabo de asumir, soy nuevo, me tengo que poner al día. La excusa que todos meten pues en el Congreso. Pero lo que tiene que hacer es retomar y mejorar lo que ha hecho la exministra de Comunicación. Y con el tema central de esta semana fue las dos conferencias de prensa, los dimes y diretes uno con el otro. Uno hace la acusación de que ella no siguió sus instrucciones y ella le responde que no iba a seguir instrucciones ilegales. Ahí sí, como decía un famoso programa de cual no quiero mencionar el nombre, pero ¿quién tiene la razón al final? Y la razón legalmente, pues porque hay procesos, hay protocolos, hay marco legal para todo esto. No es como que yo lo quiero hacer a lo que ahorita siente mi corazón y así quiero llevar los procesos. Hay una ley, hay un marco legal y lo que deben hacer es respetarse el marco legal. Según tu punto de vista, la pongo bien complicada, José, según tu punto de vista, ¿por dónde va la bolita, la razón en este caso? Yo creo que complicado poder determinar. A mí me hizo mucho sentido la explicación de la exministra, cuando dice: mire, yo tengo los contratos y en los contratos está la forma de pago y los desembolsos cómo tienen que ser, y si la obra se pagaba, y si estaba a medias lo denunciábamos para no pagar y denunciábamos la obra. A mí eso me deja tranquilo y digo, bueno, eso es lo que tiene que ser, porque creo que el problema en si el presidente puede decidir y puede levantar el teléfono y decir: mira, hoy Diego me hizo una mala cara, no le vayas a pagar su contrato. A ver, eso estaría mal. Eso esperemos que no sea esa la situación. Pero a mí me deja ese margen de duda. Y si ese mismo parámetro de a todos se les paga dentro de 3 meses, no en uno, si se le aplicaba a todos los constructores o solo a algunos, yo creo que sí hay un tema o un problema nebuloso. Creo que lo que hizo el presidente fue develar un problema, y ahora el problema que tenemos que resolver es cómo se le asegura a la ciudadanía que los pagos y desembolsos de obra pública están siendo legales, transparentes y conforme a ley, sin margen de discrecionalidad. Porque cuando entramos al margen de la discrecionalidad, algunos dirán es porque le pasó algo debajo de la mesa, es porque le cae bien, es porque le cae mal, que ahí yo creo que ya entramos a lo que erosiona las instituciones. Sí. Claro. Marco legal, Diego, ¿se puede o no se puede negociar la forma de pago? La ministra estaba siguiendo órdenes ilegales. ¿Cómo ves esa parte? Las acusaciones de ambos. Una pequeña introducción antes de... El gobierno se hizo bolas por proyectos heredados del anterior gobierno. Mira lo importante que voy a decir.
Ahora, la ley orgánica del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado es el primer marco legal. La segunda es la ley de presupuesto, la anual, y ahí te establece la formulación de los desembolsos, de los pagos, en qué tiempos, en qué porcentaje, cuál debe ser la cuota. Por ejemplo, todo inicia con la cuota que solicita el Ministerio de Comunicaciones a Finanzas. Esa cuota es aprobada en COPEP. Entonces aquí está el desembolso, ya tiene dinero en su cuenta. Bueno, ahora voy a revisar cuáles son los avances físicos de la obra. Tengo una obra que tiene un avance físico de 0. El primer cuestionamiento es, ¿puedo hacer un desembolso? ¿Puedo hacer un adelanto? Sí. El gobierno puede hacer un adelanto del 25% a una obra que está por empezar, que está por iniciar. ¿Por qué? Porque necesitan inversión, necesitan montar todo el proyecto. Pero tú vas a revisar otra obra que tiene un avance financiero del 70% y un avance físico del 10%. Es improcedente que se haga un pago, pues ¿por qué le voy a pagar más a alguien que no me ha cumplido con una obra? Entonces ahí el tema es la falta de coordinación que ha tenido el gobierno entre ministerio y presidencia, pues. Sí, bueno, vamos a ir al corte y regresamos porque también tenemos que hablar de otro tema importante que es el tema de los incendios, ¿sí? Ahí usted salga a la ventana de su casa, ahí está el humo, desde hace, ¿qué? Desde el domingo. Vamos al corte y regresamos. Considerando que esta semana será de locura. La noche de ayer fue una noche bien triste. Comiencen a trazar su camino. Estamos en la etapa más emocionante, en la etapa más importante. Cinturita de la semana. Quiero contarles que ustedes no se pierdan por nada del mundo quechero este fin de semana porque tenemos juegos nuevos cada fin de semana y cada vez están más intensos, familia. Además, los segmentos nos mantienen bastante entretenidos. Definitivamente no se lo pueden perder. ¿A qué hora, mi querido Loco? A las 9 de la mañana, sábados y domingos, solo por TV Azteca Guate. Active todos sus sentidos. El evento deportivo más importante del año está aquí. La Copa América llega en vivo por TV Azteca Guate. Todos juntos en un mismo evento a través de nuestra señal. Más que un juego, es llenarnos de amor por el fútbol. Es trascender fronteras y culturas. Es celebrar la unidad de todo un continente. Copa América, del 20 de junio al 14 de julio, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Continuamos en su programa Azteca Opinión, dándole la opinión más importante y relevante de los temas más importantes y relevantes. Y es que desde el domingo aproximadamente la ciudad de Guatemala y varios departamentos alrededor se han visto envueltos en una nube que al principio pensábamos que era bruma por los calores pues, bastante fuertes que están haciendo, pero no, resulta que es humo de los incendios alrededor de todo alrededor del país, Huehuetenango, Sierra de las Minas, algunos un poco más lejos como Petén. También países vecinos como Honduras están envueltos en temas de incendios forestales. ¿Cuáles son esas acciones que se han hecho o que no se han hecho? ¿Cuáles son esas instituciones que deben de haber tomado cartas en el asunto? José Conred sacó un comunicado.
no sé qué más tienes que agregar con el tema, pero yo vi que hizo un comunicado. Sí, yo creo que lastimosamente lo que hay por comentar es la inacción, o ese es mi punto de vista. Yo diría alguien que constantemente está buscando informarse, aprender, ver, fiscalizar qué es lo que está haciendo el gobierno. A mí me deja ese sentido de inacción. Me parece que desde presidencia pareciera que tomaron una postura de, bueno, si no me dan el estado de calamidad que habían pedido en su momento, pues bueno, como no lo aprobaron, entonces ahí ven ustedes qué hacen. Y yo creo que la medida tiene que ser constante, porque estos problemas de los incendios no es que hayan iniciado esta semana, vienen desde ya hace varias semanas, varios meses atrás. Y creo que el plan de contención de cómo asegurar que no se repita, que no se salga de control, no lo vemos y vemos la situación hoy en día. Y yo creo que a mí lo que me genera preocupación es que ese liderazgo, yo creo que está haciendo falta, el liderazgo político de poder poner a funcionar el aparato estatal para solucionar los problemas sociales. En este caso, acabamos de salir de un incendio que tuvimos exactamente los mismos problemas hace poco que estábamos analizando el tema acá, eran los incendios del basurero de Villanueva, que también parte de la ciudad se ve envuelta en humo, pero lo de ahora es mucho más grave, el tema de la contaminación del aire, muy malo, riesgo enorme, suspensión también de parte de actividades al aire libre de parte del Ministerio de Educación. O sea, es un tema bastante serio para la salud de los guatemaltecos y para el país en general, pero yo no he visto acciones ni un plan de contingencia claro, Diego. Mira, este incendio te trae un impacto negativo en el medio ambiente y en todo su ecosistema, en la flora y en la fauna. No solamente en la calidad del aire que nosotros podamos respirar, sino en la agricultura, en la ecología. Y ahí que quiero mencionar que el presidente, en el momento que dio esa conferencia de prensa, tuvo que haber activado el Plan Nacional de Respuesta de la CONRED. ¿Con qué? Con mi gabinete, con mis secretarías, con mis comunes, con mis cocodes, con mis gobernadores. Hay un Plan Nacional de Respuesta de la CONRED para atender estas emergencias. Lo que pasa que no sé quién asesora al presidente, que soy sincero, no sé quién le habla al presidente. Pero el presidente puede declarar inclusive un estado de emergencia. Y un estado de emergencia no significa compras por excepción. Un estado de emergencia no significa pasar por el Congreso, activar toda la politiquería. Un estado de emergencia representa eso, activar los planes, las contingencias, pero no hay. Bien, nos queda muy poco tiempo. José, tus conclusiones acerca del tema de esta catástrofe medioambiental, que es el tema de los incendios a nivel nacional. Sí, yo creo que por el bien de todos en el país esperamos que se activen esos planes, esas coordinaciones, que se haga efectivo el liderazgo político del país. Al final son los funcionarios quienes tienen el deber y la responsabilidad de actuar en estos espacios, o digamos en estas crisis especialmente. Así que esperemos que lo puedan solucionar y que no estemos repitiendo lo mismo en unas semanas. Esperemos que no. Diego, tus conclusiones rápidamente, tenemos un minuto para terminar. El presidente tiene que tomar decisiones, llamar a sus gobernadores, a su consejo de ministros y activar el Plan Nacional de Respuesta. Hay una crisis ecológica tremenda que yo inclusive llamaría a la cooperación internacional, para que nos ayuden. Esa sería mi conclusión. Bien, ahí lo tiene usted. Estamos pasando por un tema bastante complicado en el medio ambiente, el tema de la contaminación del aire que respiramos. Cuide a sus niños, cuide también a los adultos mayores, sobre todo en aquellas áreas más complicadas donde el calor está siendo más fuerte. Si usted nos ve de la parte oriente del país, la parte norte, donde tenemos cifras récord de temperaturas altas, con sensaciones térmicas de 50 grados, por ejemplo, en Petén, pues a cuidarnos todos como guatemaltecos y esperemos. Ahí sí que, como dicen algunos y como dicen las abuelitas, ojalá nos caiga el invierno, porque para accionar o planes de contingencia no sé si nos vaya a dar tiempo. Ojalá nos caiga una lluviecita estos días y se solucione el tema. Tenga usted una feliz noche.